Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Place Branding Co, el espacio donde conversamos y buscamos ampliar el espectro del Place Branding con conversaciones de otros sectores y otros espacios. Hoy tengo a un invitado muy especial, Javier Ginesta, profesor académico de Barcelona, profesor de la Universidad de Vic, de la Universidad Central de Cataluña y autor de varios libros en temas relacionados con el marketing territorial y el place branding, que además nos llaman muchísimo la atención, como el libro La Disneyización del fútbol o Las multinacionales del entretenimiento, y otro autor también de libros como el Fútbol Club Barcelona, History, Politics and Identity, y Sport, Globalization and Identity. Y ese es precisamente el tema que nos trae hoy, hablar la relación entre el mercado territorial, el place branding, con el deporte. Cómo el deporte influye en esas acciones de promoción con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Pues Javier, la primera pregunta importante para entender el contexto y que nos cuentes un poco más de cuál es este papel que tiene el deporte en el mundo de las ciudades y de las regiones. Precisamente, ¿cuál es ese rol que tiene el deporte en la construcción de marcas ciudad o marcas región? Bueno, yo creo que es un rol muy importante porque lo que estamos viendo es que muchas veces los grandes eventos deportivos, por un lado, devienen actores o activos espectaculares en la formación o el diseño de marcas de territorio. Otras veces lo que vemos es que los propios clubes deportivos lo que hacen son embajadores corporativos de estas ciudades y estas regiones. Por lo tanto, ya con esos dos ejemplos, creo que podemos entender perfectamente el maridaje perfecto que hace el deporte con con el marketing territorial, ¿no? Tenemos el ejemplo, yo vengo de Barcelona, tenemos el ejemplo clásico de cómo los Juegos Olímpicos ayudan al posicionamiento de una ciudad, y Barcelona 92 fue el ejemplo más paradigmático. De hecho, es casi un caso de éxito dentro de una gran, en algunos casos, algunos investigadores han dicho una gran historia de fracasos, porque no todas las ciudades que han obtenido los Juegos Olímpicos lo han hecho y lo han aprovechado para hacer un nuevo posicionamiento de ciudad. Y en el caso de Barcelona, además, es una ciudad que seguramente los expertos en turismo, los expertos en planificación urbana, te dirían que casi el modelo Barcelona ha caído por éxito, ¿no? O sea, el modelo actual está ya directamente agotado, y por lo tanto necesitamos buscar nuevos espacios, nuevos activos para poder reposicionar la ciudad y continuar teniendo una Barcelona que sea atractora, pero que no sea una Barcelona en esos momentos colapsada ni que expulse a sus ciudadanos, ¿no? En tus investigaciones hablas del concepto, y ahorita lo nombraba del autor del libro, de Disneyización del fútbol. O sí, Disneyización del fútbol, que lo escribiste en el 2021, lo publicaste en el 2021. ¿Qué quiere decir ese concepto? ¿Por qué la asociación entre fútbol y Disney? En el caso de la disneyización, digamos, yo lo que hago es pensar en un momento dado, en 2021, que posiblemente la manera más interesante de entender cómo está evolucionando el negocio del deporte, la industria del deporte a nivel contemporáneo, es intentar ver con quién compite. Y mirando con quién compite el deporte, la industria del deporte, lo que veo es que uno de los principales competidores de la industria del deporte es precisamente The Walt Disney Company. Si miramos el tipo de ingresos que recibe el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el City, y miramos cómo se comporta el Walt Disney, vemos que los clubes de fútbol son grandes multinacionales del entretenimiento, similares a lo que Disney ha creado y la manera como Disney ha crecido, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que en esos momentos, si miramos el brand finance o los principales rankings de empresas multinacionales, vemos que la principal industria del entretenimiento, más allá de las tecnológicas, más allá de las marcas de redes sociales, más allá de las proveedoras de inteligencia artificial como Nvidia, Claro. la principal proveedora de entretenimiento es de Walt Disney. Lo que dice es, bueno, muy bien, y Walt Disney, para ser la primera del mundo que hizo, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, analizando el modelo de negocio de Disney, me doy cuenta de que ese modelo de negocio de Disney puede tener muchas ramificaciones y tener un impacto muy interesante a la hora de analizar conceptualmente cómo ha crecido la industria del fútbol y también, por ende, la industria del deporte como entretenimiento. Y aquí a mí me gusta citar digamos, eh, cuatro
ejemplos o 4 legados de Bob Iger como CEO de Disney, que son el hecho de que una empresa de entretenimiento hoy en día en el mundo de la globalización, una empresa de entretenimiento tiene que pensar en creación de contenido, distribución de contenido, inversión en tecnología y gestión de marca global, ¿no? Permanentemente pensar en la marca global. Eso es el por qué yo trabajo el concepto Ujú. de disneyización y a partir de ahí me sumo a los que han teorizado sobre la sociedad disneyizada anterior a mi trabajo, como son el profesor Alan Briman y otros autores. En ese proceso, y ahora de pronto, si lo has analizado, si nos puedes contar un poco, ese proceso de disneyización de algo, ¿se puede pensar también desde los procesos de entendimiento y búsqueda de narrativas, esencias de los destinos? Bueno, es que la disneyización es un proceso tan interesante como el hecho de que el propio concepto de disneyización, cuando se teoriza realmente en el año 1999 por parte del profesor Alan Briman, profesor Alan Briman explica que en la sociedad global nosotros vivimos en un mundo tematizado, ¿no? Y tematizamos como hizo Walt Disney, cogiendo un parque de atracciones y convirtiéndolo en un parque Disney. ¿Qué es un parque Disney? Un parque de atracciones tematizado de la empresa Disney. Por lo tanto, ese proceso de tematización principalmente que explica el profesor Briman nos ayuda a entender, por ejemplo, que en un momento dado los parques de atracciones o toda la industria del entretenimiento puede tener una tematización vinculada perfectamente o de una manera concreta a una determinada ciudad, a un determinado espacio, a un determinado territorio. Y por lo tanto eso realmente nos ayuda a pensar que hay una vinculación directa entre los procesos de disneyización de la sociedad y los procesos y las campañas o el place branding en general, ¿no? Eso como ejemplo. Pero es que, claro, a partir de ahí, mira tú, por ejemplo, en estos momentos cómo se posiciona Dubái. Dubái tiene un espacio que es Dubai Resorts, donde en Dubai Resorts hay diferentes parques de atracciones, uno de ellos el Real Madrid. Por lo tanto, el posicionamiento de la marca Dubái a nivel internacional también cuenta con el Real Madrid. ¿Por qué? Porque ha invertido en un parque temático que es competencia directa de los parques de atracciones Disney. En la Costa del Sol, en Tarragona, tenemos una marca turística que es Costa del Sol. Podría ser un ejemplo también de marketing turístico y al final también seguramente, si lo miramos desde un punto de vista mucho más profundo, podría ser incluso un ejemplo interesante de place branding. La marca Costa del Sol se posiciona gracias también al parque de atracciones Portaventura, donde al lado hay un parque de atracciones vinculado a la Fórmula 1 y también Ujú. el propio Portaventura ha adquirido derechos de actividades junto con la Liga de Fútbol Profesional y por lo tanto el deporte está plenamente presente al diseño de espacios como esos parques temáticos que son parte intrínseca de las campañas de posicionamiento turístico. Podemos pensar lo mismo con Hainan y la relación que tuvo China con el Barcelona, ¿no? A través del Barça Experience que cerró en 2003, si no recuerdo mal. Por lo tanto, claro, el proceso, los parques temáticos, ya como ejemplo, los parques temáticos pueden ser tangibles, activos muy tangibles de campañas de posicionamiento y esos parques temáticos, obviamente, muchos de ellos pueden tener relación con el deporte. En la experiencia también académica que tienes de comunicación y periodismo deportivo y con estos libros asociados al deporte, ¿qué destacas en esa práctica de ser periodista deportivo con lo que pueden ser unas acciones de comunicación de un destino, de un territorio? Hombre, a mí ser periodista deportivo y trabajar de periodista deportivo durante, te diría, desde que yo hacía mi tesis doctoral con una beca al Centro de Estudios Olímpicos de la Autónoma en 2006, desde 2006 hasta 2013, te diría que he estado ejerciendo periodista deportivo junto con mi tarea docente e investigadora. Me ha ayudado mucho a entender la realidad, pisando la realidad. Mi catedrático, el profesor San Eugenio, siempre dice que tenemos que hacer geografía en catalán decimos de l'espardeña, que es un tipo de zapato catalán, pero que es un zapato típico donde Ujú. digamos, se nota mucho el suelo, ¿no? Porque es un zapato muy tradicional. Sí, y claro, hacer geografía de la Espardenya Suave. o de la alpargata, ¿no? Digamos así,
de una alpargata. Hacer geografía de la alpargata es hacer esa geografía, o sea, caminar, ver lo que pasa en el mundo y a partir de ahí teorizar e intentar trabajar los estudios de caso. No sé si es muy buen ejemplo para el público sudamericano, pero en todo caso, en Cataluña es un... No, ya lo sé, ya, no, ya No, lo no, sé que no, tenéis tenemos alpargatas, alpargatas, ¿no? Se pero, en usan las todo caso, alpargatas. pero en todo caso, hacer geografía de la alpargata es, Entendemos. digamos, una cosa, una analogía que aquí nos funciona bien. Pero más allá de la curiosidad y del ejemplo, lo que te diría es, nosotros lo que defendemos en nuestro equipo de investigación de la Universidad de Vic, que lidera el profesor San Eugenio, es que tenemos que trabajar pisando el terreno, ¿no? Y pisar el terreno, ser periodista, nos ayuda también a ver, a tastear, a identificar retos, a identificar elementos que pueden ser objeto de estudio y objeto de análisis científico. Como periodista deportivo es cuando yo me di cuenta de, por ejemplo, el impacto que el Barcelona tiene como Ajá. embajador de la marca Cataluña. Haciendo periodismo deportivo te das cuenta del impacto del Girona como embajador de la marca Girona, del territorio de Girona y también, en consecuencia, de la Costa Brava, que es uno de los espacios más bonitos de Cataluña. Y, por ejemplo, con el profesor San Eugenio hicimos un paper sobre el impacto de Girona cuando fue fichado, cuando fue adquirido por el City Football Group y cómo Girona se convertía en el marco del City Football Group con un embajador territorial que ha sido uno de nuestros papers de mayor éxito, ¿no? Por lo tanto, sí, siendo periodista te das cuenta de esos elementos del día a día que tú cubres como información, pero que son materia gris para poder hacer análisis mucho más profundos en el ámbito de la academia, ¿no? Ahí en ese proceso, bueno, tengo ahí dos preguntas rápidas. Uno, ¿es necesario o es más fuerte si de pronto esos equipos tienen el nombre de la ciudad, ¿no? De Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Girona, como dices. En otras ciudades simplemente los equipos son nombres genéricos, ¿no? Que no tienen que ver con el territorio. En esos casos, ¿cómo es esa posible conexión que sea un poco más directa? Bueno, fíjate que en el deporte europeo hay un elemento que es importantísimo tener en cuenta, que es que el deporte europeo ha crecido siendo embajador del territorio como tal. Es decir, el deporte europeo crece como clubes de barrio, que esos clubes de barrio luego se convierten en clubes de ciudad, compiten entre ellos, quieren más competiciones para tener más ingresos y a partir de ahí saltan al ruedo internacional para participar en competiciones internacionales. Por lo tanto, en las pirámides competitivas europeas, y si miras las diferentes competiciones de equipos, de deportes de equipo en Europa, verás que la mayoría de esos clubes, sean de baloncesto, de fútbol, de hockey, o de balonmano, la mayoría de esos clubes se convierten en embajadores corporativos de por sí. Es decir, embajadores, digamos, de su ciudad, son embajadores de su ciudad, digamos, intrínsecamente, aunque ellos no quieran o que la política y la estrategia del club no vaya por esa línea, ¿no? Pero claro, es que es una tontería tener esa estructura competitiva en Europa, saber que los clubes deportivos pueden convertirse en embajadores de ciudad y que las administraciones públicas no vean esa oportunidad para poder apoyar esos clubes y para poder convertir esos clubes en embajadores de esa ciudad o de ese territorio, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Cataluña, la administración de Cataluña, Cataluña Turisme, ha hecho determinadas campañas turísticas con los principales clubes de fútbol de la ciudad. Y en el caso de Girona, por ejemplo, las activaciones que hizo en redes sociales durante su participación en la Champions League fueron la mayoría de ellas activaciones que vinculaban el territorio, la marca Girona y el hecho de competir deportivamente, ¿no? O sea, yo recomiendo a los aficionados del place branding y el fútbol que hagan un recorrido por las activaciones en redes sociales que hizo el Girona durante sus participaciones en la Champions, porque son preciosas y ponen en valor realmente lo que el Girona tiene que hacer, que es poner en valor su territorio de referencia, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, hay cuestiones que son tan intrínsecas en esa relación en Europa, equipo de fútbol, equipo deportivo y ciudad, que por ejemplo, ahora que está de actualidad el Real Club Deportivo Español, porque ha caído en manos de un grupo británico-americano con Alan Pease como líder, Ujú. cuando Rastar compró el Girona, cuando Rastar compró el Español, perdona, nosotros hicimos un análisis de por qué Rastar compró el Español y hicimos un cualitativo y un estudio de caso muy profundo de qué comportaba que llegara capital chino en Barcelona.
Bueno, una de las cuestiones que nos dijeron desde representantes del Español de aquellos entonces, nos dijeron, bueno, gran parte del factor de compra o gran parte del atractivo del Español es que el Español está en Barcelona y no solo está en Barcelona, sino que su archienemigo, archirrival es el Fútbol Club Barcelona, que es el gran embajador del territorio, ¿no? Por lo tanto, el factor territorial y por lo tanto la marca de Barcelona tuvo un peso determinante en el proceso de compra del Español por parte de capital chino. No hemos hecho ahora aún ningún análisis de la compra por parte de VSL por parte del Español, pero estoy convencido que si le preguntas a Velocity por qué han adquirido el Español y no han adquirido otro equipo en España y por lo tanto tienen Burnley y Español, seguramente te dirán que en parte el factor Barcelona importa, porque el Español es también embajador de su ciudad, aunque juegue en Cornellá y por lo tanto los culés hagan, digamos, mofa de este hecho, aunque no sea el primer club de la ciudad, e incluso durante las últimas temporadas, siendo el Girona incluso un club que está compitiendo con ellos para ser el segundo club de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, el factor territorial, el factor de identificación territorial, la identidad local de esos clubes es determinante a la hora de construir narrativas que potencien la marca ciudad o la marca territorio. En ese espacio del deporte cabe hablar también de los deportistas, ¿no? De los que hacen no solamente como su carrera en un espacio, pero que vienen de otro país y que representan a los dos espacios. Estoy hablando un poco en el fútbol y hablar de un caso mundial que sea reconocible como el de Messi, que es argentino, pero representa a Barcelona y es la cara, o fue por mucho tiempo la cara de Barcelona, pero también la cara de la selección argentina y de todo un país y su identidad y todas sus cosas. Saliéndonos de ese ejemplo grande de Messi, Bueno, perdona, entendiendo, en honor a Colombia, el impacto sí, de en su momento de Tino. exacto, el Tino, exacto, que estuvo en El Tino Italia, hizo todo Asprilla. esto, o Falcao, que hizo una carrera impresionante en el Claro, es fútbol decir, español. nosotros hemos conocido Colombia en parte Exacto. porque nuestra generación ha visto jugar a dos de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos, el Tino Asprilla y a Falcao. Y esa relación entre el territorio con esos personajes, así no sea algo que desde los territorios sea directamente promocionado, no es que la marca de país, a veces lo hace, pero no siempre de primera mano, identifica a este personaje y lo usa como embajador. ¿Cuál es ese papel que tiene este deportista en la representación de esa identidad y esencia de las marcas? Mucha. De hecho, yo no estoy de acuerdo que no lo utilicen los territorios y que los territorios no tengan en cuenta determinados deportistas de élite para poder hacer campañas de place branding. Y me remito en la última campaña de Plátano de Canarias. Ujú. Yo recomiendo a los oyentes telespectadores de ese video podcast que se vayan a las activaciones de Plátano de Canarias en Internet y verán perfectamente cómo Plátano de Canarias ha sido capaz de unir en una misma campaña los dos principales futbolistas canarios de Ujú. estos momentos, Vicky López y Pedri, la idea del territorio, Canarias, espacio de plátano y un hecho importantísimo, ¿por qué tengo que comer plátano? Para ganar fuerza, para poder Ujú. competir mejor. Por lo tanto, plátano de Canarias, la comida ideal del deportista, ¿no? Es un spot espectacular, precioso, con muy poco recursos, pero que para mí esa es la esencia del place branding, ¿no? Es decir, a través de un spot de una ADO, plátano de Canarias, junto con el deporte, aparece claramente la capacidad de una DO de promocionar Canarias al mundo con los dos mejores, con dos de los mejores futbolistas, ¿no? Obviamente es un ejemplo muy concreto de España, pero podemos hablar lo mismo de los jugadores catalanes que han promocionado Barcelona o que han aparecido en campañas de promoción de Barcelona, pero sí, has hablado de Messi, Messi ha sido embajador del Barcelona, seguramente también de Barcelona, pero sobre Ujú. todo es embajador de Argentina, ¿no? Y por lo tanto, Sí. fíjate que Messi, para poder ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, tenía que ganar un mundial, porque si no, Maradona continuaba estando allí, ¿no? Y la sombra de Maradona era tan alargada que siempre estaba ahí
tocando las narices a Leo Messi. Cuando Messi gana el Mundial de Qatar, al final tú dices, vale, finalmente se ha hecho justicia y se puede asumir que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, ¿no? Ujú, Seguramente en la mente de mucha gente, pero Messi es Argentina y por lo tanto sí, Messi es marca país, no tanto marca de territorio. Pero yo creo que el deportista en general es un deportista, es un activo trascendental para la marca de territorio y nos lo demuestra, por ejemplo, el análisis de cómo se organizan las campañas de place branding ujú, de determinados estados que han realmente entendido el deporte como activo trascendental del posicionamiento de su marca país. Te pongo ejemplo de dos de los casos más recientes, seguramente más conocidos, pero seguramente la audiencia nos va a entender rápidamente. Qatar y Arabia Saudí. Eh, sí. si analizamos un poco la literatura existente de cómo se puede construir una marca país a partir del deporte, vemos que hay tres plataformas muy claras. La inversión en grandes eventos deportivos, por lo tanto Ujú, la atracción, la inversión la ujú, inversión en grandes infraestructuras de posicionamiento del ujú, país, estamos hablando de Spire, estamos hablando de Neom, por ejemplo, o ujú, la inversión también en fichar a ujú. deportistas que vengan o invertir en equipos de fuera. Qatar lo ha hecho con el PSG, pero también se llevó a Xavi a jugar a Qatar y a entrenar a Qatar, ¿no? Xavi Hernández, el exentrenador del Barcelona, fue un fantástico embajador de la marca Qatar cuando vino a Barcelona desde su equipo de Qatar y por lo tanto mucha gente se preguntaba cómo es que Xavi podía defender en su momento un país que no tenía, digamos, todos los flecos democráticos cubiertos. Y Ujú. Xavi Hernández dio algunas entrevistas muy interesantes que explicaba su gran experiencia en Qatar y el por qué él consideraba que tampoco no se vivía tan mal, ¿no? Es decir, en ese sentido se alineaba un poco a las tesis de un libro de Paul Brannigan y Daniel Riker muy interesante sobre el por qué Qatar tenía que acoger el Mundial o el hecho de por qué Qatar acogió el Mundial, perdona, y los beneficios que podría sacar de él. Por lo tanto, siguiendo esas tres plataformas que algunos autores han descrito, principalmente, por ejemplo, autores como Rainey Shields, Ujú, en fantásticos estudios sobre Sport Place Branding, yo creo que, claro, el deportista forma parte intrínseca de la estrategia de place branding de los territorios. Y creo que se están utilizando. Porque al final Cristiano Ronaldo se ha ido a Arabia Saudí, ha renovado por Arabia Saudí, porque Messi en su momento se convirtió en embajador de Arabia Saudí a sí. embajador turístico de Arabia Saudí. Lo que pasa es que eso a veces te puede salir mal, porque Ujú. Messi aceptó ser embajador turístico de Arabia Saudí y al cabo de unos meses Se va. perdió Argentina el partido inaugural del Mundial con Arabia Saudí precisamente en Qatar, ¿no? Sí, sí, y tienes ahí, ya tengo otras referencias en otros deportes como el claro uso que tuvo Suiza de la imagen de Roger Federer en su momento como Sí, embajador o bueno, como o perdona, Djokovic en y Croacia, ahora, y hablando de fútbol, ahora Suiza en fútbol femenino, la utilización de la imagen que puede hacer de Alicia Lehmann. claro, por supuesto. Es Y una, eso, es una futbolista super influencer. y esos personajes sirven no solamente para los grandes países o grandes destinos, y aquí uno también dos preguntas. Esos destinos pequeños, de alguna manera, territorios pequeños que no tienen esas grandes ligas de fútbol ni esos grandes personajes deportivos ya reconocidos mundialmente, o grandes o mega eventos, sede de mega eventos, ¿cómo pueden usar el deporte como ese eje narrativo para fortalecer su identidad? ¿De qué manera pueden utilizar en su lenguaje, su valor deportivo en cualquier deporte que de pronto puedan identificar? Bueno, bueno, de hecho, al final, lo que te comentaba anteriormente, nosotros desde un punto de vista científico sabemos que la utilización del deporte como tractor, como driver para construir marcas de territorio se puede, digamos, conseguir a partir de tres plataformas, ¿no? O bien la inversión en mega eventos, o bien la inversión en clubes o la atracción de talento, por lo tanto, la inversión en talento o la inversión en infraestructuras, por lo tanto, mega eventos, talento e infraestructuras son las tres grandes plataformas por las cuales un país, un territorio puede pensar en utilizar el deporte. Lo tiene que hacer en las tres, tiene que invertir en las tres, seguramente sin muchos recursos como tienen los estados rentistas,
Es difícil invertir en las tres, pero se puede invertir en alguna de ellas. Por ejemplo, en Cataluña tenemos el ejemplo que gracias a los Juegos Olímpicos, en su momento hubo muchas ciudades medianas de Cataluña que se convirtieron en subsede olímpica y por lo tanto el hecho de ser subsede olímpica ya les dio una visibilidad, por lo tanto inversión en mega eventos, ser subsede de un mega evento, ¿no? Otros países muy pequeños, obviamente, ¿cómo se posicionan internacionalmente? Teniendo grandes figuras deportivas. Estamos hablando de Jamaica con los grandes corredores, ¿no? Con los grandes atletas. Y otros, obviamente, en tener grandes infraestructuras. Hay países, hay zonas concretas, por ejemplo, estamos hablando de Mallorca, la isla de Mallorca, que es un paraíso para el ciclismo, ¿no? Y por lo tanto tenemos cantidad de ciclistas que se van a Mallorca, equipos ciclistas que se van a Mallorca aquí en España para poder entrenar porque tienen un entorno perfectamente equipado para poder desplegar su práctica deportiva, ¿no? Eso llega a un punto en que en algunas zonas de Cataluña, por ejemplo, también muy vinculadas al ciclismo, como es el caso de la provincia de Gerona, en Gerona está totalmente saturada, incluso se están organizando movimientos en contra de los turistas, porque al final no quieren que haya una saturación turística que viene de una provincia que en un momento dado se posicionó en el top of mind del ciclismo y por lo tanto, junto con Mallorca, fueron, digamos, grandes espacios de atracción, ¿no? Yo quisiera adicionar igual ahí en esos tres componentes es una intención igual de los gobiernos para continuar usando esos escenarios, por ejemplo, porque pasa muy a menudo en Latinoamérica. Una ciudad es sede de un panamericano, de un suramericano, y entonces hacen unas inversiones en unos escenarios deportivos que son muy propios para el torneo como tal, pero que después se quedan ahí muriéndose porque no los usan suficiente, como pasó en Por Brasil ese, en su momento. por ese motivo te comentaba al inicio de ese video podcast que Barcelona, en el caso de los Juegos Olímpicos, a lo mejor fue la excepción que confirmó la regla, ¿no? Ujú, Porque a Barcelona le salió todo bien, pero si tú miras Atlanta, miras Atenas, miras Río, miras Beijing, te das ujú, cuenta de que no han sabido capitalizar toda la inversión, no han sabido amortizar, ¿no? ujú. La amortización de las inversiones y por lo tanto el debate sobre el legado que dejan los megaeventos es el gran debate de futuro, a mi entender, sobre el place branding, el sport place branding, perdona. Sí. ¿Por qué? Porque al final también nos podemos cuestionar qué hará Qatar con las infraestructuras. ¿Tiene Uy, Qatar claro. suficiente? ¿Tiene Qatar suficiente masa deportiva? ¿Tiene Qatar suficiente industria deportiva para poder amortizar todas las infraestructuras del Mundial? Es muy difícil pensar en eso, ¿no? Es decir, si tú no empiezas a construir infraestructuras que realmente se puedan amortizar y por lo tanto sean integradas en el día a día de los habitantes, es muy difícil que un gran mega evento te sirva para poder luego replantear el posicionamiento global de la ciudad, porque el mega evento pasa y deja a lo mejor algunos beneficios, algunos ingresos, pero seguramente para la administración pública te va a dejar deuda, ¿no? Y eso si miras un poco en los sobrecostes de acoger los Juegos Olímpicos, te das Mm. cuenta que mirando los overcosts, seguramente la media de, si no recuerdo mal, la media de sobrecoste para coger unos Juegos Olímpicos es del 170%. Por lo tanto, estamos en una situación donde es muy importante por parte de la administración pública que tenga en cuenta una serie de variables a la hora de poder acoger un mega evento si lo quiere utilizar a efectos posteriores para poder, digamos, diseñar, para poder liderar una campaña de reposicionamiento territorial. Me acuerdo un artículo magnífico de Victor Matterson y otro de Flybeck, que los dos autores dicen, bueno, aquí al final es importante que la administración pública sepa que habrá sobrecoste y tenga prevista la partida de imprevistos. Porque sí, yo creo que es absolutamente importante, ¿no? De hecho, eh, eh, es tan importante que sin entender esto, sin entender que un gran mega evento deportivo te dejará seguramente para la administración pública deuda, eh, Ujú. es imposible poder pensar que los habitantes te lo van a aceptar y te lo van a utilizar posteriormente. Lo tienes que explicar muy bien. Claro. Y esa explicación forma parte también de la futura campaña de Place Branding, de hecho. Por supuesto, y tiene que estar alineado con la identidad en algún momento, porque no se puede tampoco forzar
que sea algo que sea cultural Mira, y que sea apropiado la, de la mejor forma. la tesis doctoral del profesor San Eugenio, que a mi entender es para los investigadores, por lo menos en España, es el mantra. La tesis doctoral tiene mucho valor por esto, porque alinea la identidad con la marca de territorio. Ujú, Y claro, hablar de place identity y ujú, hablar de place attachment y hablar de place branding, todo ello forma parte de una misma discusión teórica, ¿no? Y claro. todo ello forma parte de una misma conceptualización, de un mismo planteamiento aplicado también, ¿no? Sin Ujú, entender la identidad del lugar es imposible pensar cómo un gran evento deportivo, por ejemplo, te puede contribuir a manejar esa identidad, porque al final, ¿qué es el place branding? El place branding es una disciplina que nos explica cómo manejar identidades del lugar, ¿no? ujú, Al final nos dedicamos, los que somos teóricos o practitioners del place branding, tú o yo, sea yo en el ámbito deportivo, tú en el ámbito del marketing de ciudades, nos dedicamos a gestionar identidades a partir de unos determinados activos, ujú, activos en ese caso, deportivos en mi caso. Y ujú, por lo tanto, creo que es importantísimo situar la identidad del territorio en el centro de la política pública. Si no podemos situar la identidad del territorio en el centro de la política pública, es muy difícil que cualquier política pública que quiera utilizar el deporte como plataforma para promoción futura, esa promoción le valga más allá del evento concreto. de acuerdo, y muchas gracias, Javier, porque eso creo que nos deja claro varios de los conceptos que nos gusta tratar en este y otros escenarios, que le da la importancia y le da esa visión al que está detrás de ese escritorio gestionando un territorio, buscar cómo de verdad entender lo que está pasando y llegar a esas identidades que dices. No, no es una única identidad, sino sus identidades. Y pueden ser identidades culturales, pueden ser identidades deportivas en este caso, y creo que nos dejas muy claro en tu explicación. Ya, saber para terminar, ¿qué crees que puede ser lo más importante que le puedes dejar a una persona que esté haciendo práctica de mercado territorial, place branding, en territorios latinoamericanos específicamente? Con lo que, desde el punto de vista de ese place branding deportivo, ¿cuáles serían esas tres cosas importantes que puedes cerrar? Yo creo que lo primero que, hablando de Sport Place Branding, lo primero que se tiene que pensar es que en función del territorio tenemos que evitar dejar de lado la visión eurocéntrica del place branding que muchas veces tenemos los europeos, ¿no? Por lo tanto, en Latinoamérica es Latinoamérica, tiene unas identidades muy concretas, tiene unas maneras de hacer, unas idiosincrasias muy concretas y por lo tanto se tiene que entender esas idiosincrasias y ponerlas en el contexto. Y en segundo lugar, también obviamente te diría que se explote el deporte en toda su globalidad, porque el deporte es mucho más que fútbol. Lo que pasa que tanto en Europa como en Latinoamérica, para nosotros el fútbol es una religión en busca de un dios, citando a Vázquez Montalbán. Y por lo tanto, tengo la percepción que muchas veces nos focalizamos en fútbol y dejamos, no vemos los grandes potenciales que tiene el deporte en su totalidad. Y en el tercer lugar, creo que lo hemos dicho ahora en esa última respuesta, la base es pensar en la identidad del territorio. Sin monitorizar la identidad del territorio es imposible hacer política pública correcta en el ámbito del sport playground. Pues Javier, muchas gracias por este tiempo, darnos esas luces claras, académicas, de lo que es la importancia de entender el deporte dentro de un espacio, dentro de un lugar y su vocación y sus posibilidades de promoción y atracción. Gracias por estas buenas palabras que creo que nutren mucho las conversaciones de Place Branding en este momento. Muchas gracias a todos vosotros y espero que os haya gustado.